Bienvenido a Animalitis. En este episodio, viajaremos por los exuberantes bosques tropicales de Indonesia y Malasia, donde vive una criatura que personifica la gracia, la inteligencia y la belleza del reino animal, el orangután. Comencemos. Los orangutanes, científicamente reconocidos como pongo, forman parte de un género de primates que tienen presencia exclusiva en las regiones de Malasia e Indonesia. Su denominación común proviene de los términos en malayo, orang y utan, que se traduce como hombre del bosque. Solo se reconocen actualmente 3 especies de orangutanes: el orangután de Borneo, el de Sumatra y el de Tapanuli. Los orangutanes se encuentran en el segundo lugar en términos de tamaño entre los primates actuales, justo después de los gorilas. Su altura varía en un rango de 1,25 a 1,50 metros. En relación con el peso, existe una notable diferencia de tamaño entre los dos sexos. Generalmente, las hembras no superan los 50 kilogramos, mientras que los machos pueden fácilmente duplicar ese peso, llegando en ocasiones a ser aún más pesados en cautiverio. Están cubiertos por una capa de pelo largo y fino, que tiende a oscurecerse ligeramente a medida que envejecen. Sus brazos superan en longitud a sus piernas. Sus manos se asemejan a las de los seres humanos, con dedos largos y un pulgar oponible, aunque con una disposición de ligamentos y tendones diferente. Un aspecto notable de los machos adultos es la presencia de amplias y planas mejillas, conocidas como bridas. Estas grandes mejillas se forman a partir de bolsas de grasa que se desarrollan durante la madurez y cumplen la función de demostrar su estatus como macho dominante. Estos primates pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, especialmente los de Sumatra, donde deben ser cautelosos ante la presencia de tigres y cocodrilos, los cuales no se encuentran en Borneo. En las ocasiones poco comunes en las que descienden al suelo, no caminan apoyándose en los nudillos como lo hacen los gorilas y chimpancés, sino que lo hacen con las palmas de las manos y los dedos flexionados, apoyándose en el borde externo de sus pies. El orangután se considera frugívoro, ya que más de 2/3 de su dieta consisten en frutas. Además de frutas, también consume tallos, hojas tiernas, miel, insectos, huevos de aves y otros alimentos tanto de origen vegetal como animal, sumando en total más de 300 elementos. Como remedios medicinales, se ha observado que ingieren arcilla o tierra, lo cual cumple una función de suministrar nutrientes minerales, absorber sustancias tóxicas y aliviar problemas gástricos o intestinales. Adicionalmente, emplean plantas como bálsamo antiinflamatorio. El modo de vida de los orangutanes se destaca por su singularidad entre los grandes simios. Han sido caracterizados como seres sociales pero parcialmente solitarios. Los vínculos duraderos únicamente se establecen entre las hembras adultas y sus crías, que ocupan territorios extensos, pudiendo abarcar hasta 900 hectáreas. Sus áreas de dominio se superponen con las de otras hembras. Cuando coinciden, generalmente interactúan de manera amigable y los jóvenes aceptan la compañía de otros para jugar. En lo que respecta a los machos dominantes, llegan incluso a abarcar las 4000 hectáreas de territorio. Las vocalizaciones de los orangutanes contrastan notablemente con los chillidos, por ejemplo, de los chimpancés. En comparación con otros simios, los orangutanes son relativamente silenciosos. También son maestros en la construcción de nidos personalizados, utilizados tanto de día como de noche, asegurando su resguardo ante la amenaza de tigres, que aún persiste en ciertas áreas. Los orangutanes no cuentan con muchos depredadores naturales, sin embargo, carecen de medios efectivos para defenderse en caso de ataque. Se han registrado casos de tigres y otros felinos grandes que cazan a individuos, especialmente a los más jóvenes, aprovechando la oscuridad de la noche mientras descansan. Los hábitats selváticos de estas especies están experimentando una drástica disminución, lo que dificulta la búsqueda de alimento y conlleva un aumento en los ataques a los primates. Sin embargo, el enemigo más significativo y letal para los orangutanes sigue siendo el ser humano. Esto puede manifestarse de manera directa a través de la caza, o de manera indirecta mediante la destrucción de su entorno natural. Cuando llegan a los 15 años, los machos alcanzan la madurez sexual, pero el desarrollo de sus características faciales distintivas, como las bridas, puede llevar hasta los 20 años. Las hembras tienen su primera cría entre los 14 y 15 años, tras un periodo de gestación de 9 meses. No se ha registrado el nacimiento de crías múltiples. Los machos no participan en el cuidado de las crías.
Además, es importante destacar que no se observa el infanticidio que se registra en otras especies de primates. La madre no desteta a la cría hasta al menos los 4 años, y algunas hembras continúan amamantándolas hasta los 6 o 7 años. En lo referente a su longevidad, tanto machos como hembras pueden vivir hasta 60 años. En el eco eterno de los frondosos bosques, los orangutanes siguen siendo un testimonio vivo de la maravilla y la diversidad de nuestro mundo natural. Sigamos inspirándonos en su gracia y fortaleza para preservar y proteger la riqueza de la naturaleza que nos rodea. Juntos, como guardianes de este preciado ecosistema, podemos asegurar un futuro donde los hombres del bosque y todas las criaturas coexistan en armonía. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y admiración. Hasta la próxima aventura. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante.